En conjunto se presenta la conferencia denominada Nueva Geografía Económica y Emprendimiento. Para ello, el Departamento de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, en conjunto con la Universidad Politécnica de Pénjamo, tenemos el gusto y el honor de presentar a Edith Amalia Barragán López. Ella es profesora de tiempo completo por el Instituto Tecnológico de La Piedad. Edith estudió la licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Ella es maestra en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca y doctora en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad de Guadalajara. Ella es además investigadora y profesora notable, sofisticada maestra de futuros maestros de economía. Un orgullo para mí, fue mi maestra, por cierto, y pido un fuerte aplauso para ella. Pues bienvenida, gracias y bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. La verdad es que yo era muy joven cuando era maestro del maestro Jorge, entonces, para que no vayan a sacar cuentas de las edades, esas cosas, porque sí, venga. No sé si sea posible que esta luz de aquí se apague para que pudieran apreciar un poquito mejor las láminas. Para irnos guiando. Primero que nada, sí quiero agradecer al maestro Jorge y a toda la gente de la universidad, gracias, qué amable, que me hayan invitado aquí a platicar con ustedes de uno de los temas que más me gusta. También siento mucha alegría de ver aquí como sus profesores, a muchos más que fueron mis alumnos, que también yo era muy joven cuando fui su profesora. Y me da mucho gusto que una ciudad como Pénjamo esté teniendo una universidad tan importante como la suya y que se preocupen por formarles, que se preocupen por traer otras personas, porque eso al final de cuentas pues los va a enriquecer. A ustedes y a mí me enriquece mucho venir a compartirles esto y yo espero que les guste el tema, que puedan incorporarlo a las cosas que están haciendo en su carrera, pero sobre todo, que en un futuro cercano, cuando decidan emprender un negocio, cuando decidan, sí voy a poner mi empresa, lo consideren, porque al final de cuentas, nosotros lo que queremos como sus profesores es que sean personas exitosas, que logren cosas muy padres, y que saquen adelante a su ciudad, a su estado y a su país. El tema se llama Nueva Geografía Económica y Emprendimiento. Algún nombre teníamos que ponerle, ¿no? La pregunta central con la que vamos a trabajar hoy es: ¿por qué vivimos donde vivimos y trabajamos en lo que trabajamos? O sea, porque luego a veces no nos preguntamos ni eso, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos en Pénjamo? ¿Por qué vivimos en Irapuato? Porque de repente nuestro sueño es, ay, yo sí me quisiera ir a vivir a León. Ay, no, yo quisiera ir a vivir a Guadalajara. Ya no me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Y entonces, el entender por qué las personas deciden vivir en un espacio determinado y que ese espacio determinado tenga determinadas actividades económicas, tiene una explicación. Porque en Irapuato, Pénjamo, Abasolo se está concentrando un núcleo de actividades relacionadas con la agroindustria bien fuerte. Porque en el corredor desde Aguascalientes, León, Silao, Salamanca, se está concentrando toda una serie de actividades de la industria automotriz bien importante. Porque, y entonces es en ese entender por qué vivimos donde vivimos y trabajamos donde trabajamos, que vamos a empezar a explorar estas ideas. Vamos a
hablar algunas cosas así técnicas, como para que digan, ay, sí, se preparó la profesora y todo. Fíjate, tengo 2 años de comparación. En 1980, cuando ni yo había nacido todavía, y el 2000, me acuerdo poquito del 2000. Y tengo en la otra columna 3 elementos que nos deben de ser muy familiares: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión Europea y el este de Asia, estas economías que han crecido últimamente. En los 80s obviamente no existían estos tratados comerciales, pero sí existía la contabilidad de estos países. Y lo que estamos midiendo ahí es la concentración del PIB. Eso ya lo deben de saber, Producto Interno Bruto. Fíjate, en los 80s, la región de Canadá, Estados Unidos y México aportaba el 27% del PIB mundial. Para el 2000, ya con 6 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, era el 35%. En la Unión Europea, fíjate qué chistoso. Antes solitos aportaba Europa 29% del PIB mundial, y en los 2000 es el 25%. Pero aquí lo más importante está en el este de Asia. Cuando las economías asiáticas comenzaron a despegar, sus famosos tigres asiáticos, ahí andaban chiquiteando un 14% del PIB mundial, y 20 años después casi lo duplican. ¿Qué pasa entonces cuando las economías se aglomeran? Es una palabra muy elegantita. Cuando se aglomeran las economías, dice Fujita y Mori, hay más oportunidades de crecer. Y entonces Hall y Jones en el 99 también se dan cuenta que las naciones que están en el hemisferio norte tienen niveles de PIB mucho más altos. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿será que los asiáticos son más productivos juntos porque todos comen más arroz? ¿Será acaso que la gente del hemisferio norte, como le hace mucho frío, pues no salen de su casa y se ponen a trabajar? Pero no son respuestas suficientes. Vamos a ver, otros datitos aquí que tenemos. En París, yo nunca he ido, pero he visto los mapas. París es un pedacito chiquititito de Francia, es 2.2% del territorio. O sea, Pénjamo, pues, ¿no? Más que sin construir. Sin embargo, en ese pedacitito de territorio vive casi el 20% de la población. 20% de la población, es decir, de cada 100, 20 viven en París. Y este cachitito de territorio agarra o produce, 30% del PIB. 30 pesos de cada 100 o francos que son producidos allí, o sea, son de los parisinos. Mi ejemplo más favorito del mundo mundial. La hermana república de, ahora debería decir ahí, Ciudad de México y no Distrito Federal. Para quienes hemos tenido la fortuna de ir a la Ciudad de México, o sea, el territorio también es súper pequeño. La ciudad es chiquititita. Que el Estado de México se la tenga ahí pegadito es otra cosa. Pero es 0.08% del territorio nacional. Sin embargo, ahí se produce casi el 20% del PIB. Y obviamente, ahí nunca te sientes solo porque pues estás con 20 millones de personas, ¿no? Entonces, también se concentra la población. ¿Qué quiero decir con esto? Hay lugares concretos en el mundo donde hay una concentración de población, pero también de riqueza económica. Y esta concentración de población y de riqueza económica luego también se especializa. Y estas especializaciones producen otro tipo de efectos. Nosotros todos hemos leído del Silicon Valley, ¿no?
allí donde vive Mark Zuckerberg y todos estos señores y sus empresas de alta tecnología, carísimas las casas, pero ahí viven todos juntos. O el distrito textil del norte de Italia, la parte de Milán y Turín, ¿no? Lleno de... no hay querer que cante. De empresas de alta costura, o Toyota City, o estos lugares que concentran actividades económicas exclusivas, por así decirlo. O por ejemplo los distritos comerciales, ¿no? Lugares donde sabes que ahí vas a encontrar lo que vas a buscar, como el Soho en Londres, Montparnasse en París, o Ginza ahí en Tokio. Incluso en las ciudades podemos ver esto. Si yo necesitara comprar refacciones, seguro estoy que aquí en Pénjamo hay una calle que concentra más de 3 refaccionarias. Si yo necesitara comprar alimento balanceado para mis animalitos, debe de haber fácilmente más de 2 calles que concentren a quienes venden esos alimentos. Es decir, la concentración económica de actividades también se va especializando. Si necesito comprar frutas y verduras, pues voy al mercado. Si necesito comprar zapatos, pues voy al centro o a la calle paralela y al centro donde están las zapaterías. Y esas especializaciones que se dan en los espacios pequeños como en nuestras ciudades, también se dan a nivel más amplio, hablaremos de un nivel más macro. Ciudades con vocaciones productivas, ciudades con actividades específicas o regiones del mundo incluso. Debe ser algo de ahí porque apagué el micro. ¿Me alcanzan a oír? Sí. Si no, si quieres apágalo y sin micro para que no nos distraiga el sonidito ese. Prometí que no iba a cantar, entonces bueno, se privarán pues del micro. Bellísimo. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué impulsa la existencia y determina la localización de estos centros de actividad? Yo de repente pienso y digo, a ver, ¿qué estaban pensando los que llegaron a fundar Guanajuato? O sea, llegar a Guanajuato, aún con autopista y carretera, tiene su gracia. Ahora sin autopista, ¿por qué llegaron ahí? ¿Por qué se fundó una ciudad como Tijuana o Mexicali, ¿no? en medio de la nada? Entonces, ¿por qué ahí? O sea, ¿por qué no en otro espacio? ¿Por qué en vez de Guanajuato estar ahí en medio de las montañas, por qué no se pusieron acá en lo planito? ¿No? Son preguntas importantes. ¿Hay que seguir, por favor? Okay. Entonces vamos a empezar así como con la cosa científica de la ciencia económica. Y a esto le vamos a llamar, quienes empezaron a estudiar el territorio y los asentamientos humanos, es decir, por qué las personas viven donde viven y trabajan donde trabajan, fueron el señor von Thunen, fíjate, en 1826, Alfred Marshall, ese sí, desde la microeconomía uno lo conoce, Alfred Weber, hermano de Max Weber, el que uno revisa en la teoría burocrática de la administración, su hermano también era muy chido en estas cosas, Kristaller, Isaac. Estas primeras explicaciones tienen que ver con la dotación de recursos, es decir, las ciudades, las personas llegan a vivir en determinados lugares porque ahí hay un algo que es importante. Y entonces la gente que llegó a Guanajuato, pues llegó ahí porque ahí había minerales que había que extraer. Muchas de las primeras grandes ciudades lo hicieron porque estaban cerca del mar o de ríos caudalosos, es decir, les podía conectar con otras partes del mundo.
Ámsterdam, Brujas, Venecia, hicieron crecer las economías europeas, o porque tenían la facilidad de tener grandes cultivos o eran buenos para criar animales. Es decir, la primera gran explicación está basada en la dotación de recursos naturales. Y uno dice, está bien, ¿no? Pero entonces piensas, ¿por qué Tuxtla Gutiérrez, que está en la selva, que tiene un clima así bien sabrosito, no es tan productiva como Monterrey? En medio del desierto, con un calorón, dicen ellos. Y entonces la dotación de recursos naturales no es suficiente para explicar por qué vivimos donde vivimos y trabajamos en lo que trabajamos. Y entonces tendríamos que revisar qué han escrito, qué se ha hecho. Dice Azuat que la forma en la cual abordamos el espacio, la importancia y relevancia de la región, determina el cuerpo teórico a seguir. Si me importa entonces la dotación de recursos naturales, buscaré un cuerpo de conocimientos que nos lleve a explicar eso. Como por ejemplo las teorías de la localización y el uso de suelo, economías urbanas, valor del suelo, que David Ricardo escribió desde 1800 y algo, fíjate nomás. O tendríamos las teorías del crecimiento, como la neoclásica, la de los desequilibrios, las economías regionales, muy de moda en los 80s, y la nueva geografía económica, de la que les hablaré en un momentito más. O tenemos otras teorías, como las de la especialización, ¿no? Cómo se organiza la industria, los cambios tecnológicos, etc. Y uno puede elegir entonces el cuerpo teórico con el que quiere explicar las cosas. Y obviamente eso te va a llevar a otras explicaciones. ¿De qué sigue, por favor? Por ejemplo, la teoría de causación circular y polos de crecimiento de los años 50 y en los 70. ¿Cómo explicamos lugares como Río de Janeiro? Que todos vimos las Olimpiadas, ¿no? Zonas súper bonitas, elegantes, y este gran mundo de las favelas. Cómo tenemos países muy ricos y a un ladito países muy pobres. Cómo tenemos estados muy ricos, muy prósperos, muy productivos, y a un ladito estados muy pobres. Cómo vivimos de repente en una colonia no tan peorcita, y a un lado una colonia muy peorcita. Polos de crecimiento te lo explican, ¿no? O sea, hay una explicación para eso. La causación circular y el comercio interregional, o las economías externas y concentración económica regional. Ahora, fíjate las fechas. Cómo hay temas que se vienen tratando desde los años 20, los 50 y más modernamente. Pero al final de cuentas venimos a preguntarnos lo mismo. ¿Por qué vivimos aquí? ¿Por qué trabajamos aquí? ¿No? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y entonces tenemos todas estas explicaciones. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí nada más lo que estoy haciendo es estas teorías de las que te platico, acomodártelas por orden de aparición, ¿no? Desde los 800, los años 30, que son las teorías más de causación circular y diferencias regionales, los 70, y a partir de los 90 van a pasar muchas cosas muy padres. Una, que las computadoras aparecieron, y las computadoras nos hicieron la vida muy, muy fácil. El otro asunto es que gracias a las computadoras y a los satélites podemos ahora tener fotos, mapas más actualizados, más modernos, más útiles. Y obviamente gente como Paul Krugman, como
Jeffrey Sachs, como Fujita o Diego Puga, que le van a meter las muy bonitas matemáticas a esta explicación. A muchos no les gustan, pero es una cosa muy bonita. Y entonces, las matemáticas y algo que en economía se llaman los fundamentos microeconómicos van a venir a darle nuevas explicaciones a este asunto de por qué vivimos donde vivimos y hacemos lo que hacemos. La que sigue, por favor. La parte de arriba acomodé las teorías macro que más nos son familiares o que revisamos en cualquier curso de macroeconomía, que es la teoría del crecimiento, que puede ser desequilibrado, teorías del crecimiento normal, como la política económica influye en el crecimiento y todo eso. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, ni modo, ahora sí voy a tener que cantar con la pena, pero no venía preparada. Y luego tendríamos las teorías económicas espaciales. Con eco, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se decía? Y luego le vamos a sumar otro cuerpo de conocimientos que serían las teorías de la localización, economías urbanas y regionales. De este lado tendríamos la geografía económica tradicional. Y en la parte de abajo tengo dos cuestiones bien importantes que son las teorías de la especialización flexible y la teoría de localización y del consumidor. Es decir, teorías microeconómicas. La microeconomía, la que te explica por qué consumimos determinados bienes, la que te explica las leyes de la oferta y la demanda, la que te explica la naturaleza de los bienes, tiene mucho que ver aquí. Entonces, la suma de todos estos conocimientos van a influir en lo que ahora se conoce como la nueva geografía económica. Ni esta nueva, pero así le pusieron. Entonces, con la siguiente lámina, ahí está, la definición. El concepto siempre será importante. Lo que queremos hacer entonces con este cuerpo de conocimientos es dar una explicación de por qué se aglomeran las personas, por qué se aglomeran las actividades económicas en un espacio determinado. Estas agrupaciones o aglomeraciones de actividades económicas, dice Fujita, que tienen lugar a distintos niveles geográficos y tienen una variedad de formas distintas. Y eso tiene mucha lógica. Guanajuato, capital, ciudad capital del estado, es ciudad capital del estado, pero no es igual a Guadalajara, ciudad capital de Jalisco. Distrito Federal, perdón, Ciudad de México, capital de la República Mexicana, no es igual a Bogotá, capital de Colombia. Y entonces, por eso dice, tiene lugar a distintos niveles geográficos y tiene una variedad de formas distintas. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué queremos? Es crear una aproximación, porque esto se hace a partir de modelos matemáticos, que nos permiten discutir de cómo, en primer lugar, está una estructura geográfica, está determinada entre dos fuerzas. Las fuerzas centrípetas, que concentran la actividad económica, y las fuerzas centrífugas. Y esto es como cuando uno juega con el perrito, ¿no? O con el bebé, y le das vueltas al bebé haciéndole avioncito, y de repente ya no puedes parar. Ahí hay un juego de fuerzas. Unas que hacen que el bebito siga dando más vueltas y otra que le dicen, lo vas a aventar y va a volar.
Ese juego de fuerzas que concentran, pero que también dispersan, se mide. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace que las personas y las actividades se concentren en un lugar, pero al mismo tiempo las empuja hacia afuera? Es este juego de fuerzas, ¿no? Es como los Jedi con los Sith. O sea, ¿por qué se enfrentan unos con otros? Y es en el equilibrio de la fuerza lo que mantiene a las ciudades vivas. Y luego le ponemos la bonita cosa y dice, estas fuerzas las explicamos en relación con la toma de decisiones fundamentadas en lo microeconómico. Y entonces para eso estudiamos teoría de la utilidad del consumidor, ¿no? Buscando el máximo beneficio del consumidor, dados sus ingresos y la canasta disponibles. La que sigue, por favor. Vamos a ver cuáles son estas fuerzas, porque pues, uno dice la fuerza y luego piensa en el sable de luz y va más allá. Fujita, Krugman y Venables son de las primeras personas que trabajaron estas temáticas. Van a dividir entonces a la fuerza en dos: las centrípetas que aglomeran, las centrífugas que dispersan. ¿Qué hace que nos juntemos en un espacio? Mercados laborales densos. Es decir, que haya gente. Y dependiendo de qué tipo de cosa quiero yo poner, pues será el mercado laboral. Encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de la industria. Es decir, si voy a poner una industria automotriz, ocupo llantas, ocupo bandas, ocupo cristales, ocupo mueble para los carros, otras cosas. Pero también necesito mover esos carros, transportar esos carros y quién vende esos carros. Y esos son los encadenamientos productivos. Y la cosa más importante, sobre todo en los últimos tiempos, derrama de conocimientos y otras externalidades tecnológicas. Es decir, conocimiento. Y gente que sepa usar el conocimiento. ¿Qué empuja hacia afuera? Lo que a todos nos da miedo cada mes, pagar la renta. Los precios de los factores que no se mueven, como la tierra, son capaces de ahuyentar a la población de un lugar. Y obviamente las externalidades negativas, congestiones, contaminaciones, desperdicio de recursos, etc. El siguiente, por favor. Entonces, lo que nos junta es gente preparada, gente con estudios y que tengamos la manera de que nuestros conocimientos se puedan potencializar. Sí, el gran éxito de Silicon Valley no es que ahí viva Mark Zuckerberg, es que ahí junto a su casa seguramente vive el tipo que inventó Google y luego vive el tipo que inventó Instagram y luego vive... Juntos ahí está la gente que piensa. Y entonces eso les permite obtener una riqueza más valiosa que lo que cada uno solito puede lograr. La que sigue, por favor. Pero también hay cosas que nos espantan. Cuando uno dice, ay, me voy a vivir a la Ciudad de México. Y pues lo primero que uno piensa es, me van a robar. Voy a durar 3 horas de mi casa al trabajo y otras, o sea, casi quiero vivir en el metro. Porque hay cosas que te dicen, no quiero vivir aquí. La contaminación, el tráfico, la basura, la inseguridad. Son cosas que yo no quiero vivir. De repente piensas en colonias. Hay colonias donde uno no quiere vivir, aunque sea muy barata la renta en esta colonia, porque roban, porque no hay policía, porque no hay luz, etc.
Entonces, es ese juego lo que te empuja